Buenos días, padres de familia. Buenos días, alumnos. Iniciamos una semana más de actividades para el área de comunicación. Empezamos el día de hoy leyendo el propósito de nuestra clase. Identificar enunciados teniendo en cuenta si es frase u oración. Asimismo, clasificar el sintagma según la naturaleza del núcleo. El título para la clase de hoy es El enunciado. El enunciado es una palabra o un grupo de palabras ordenadas que tienen sentido completo. Pueden ser de dos tipos, oración o frase. La oración siempre tiene un verbo y tiene dos partes, sujeto y predicado. Por ejemplo, mi bicicleta es roja. Como podrán observar ahí, está subrayada mi bicicleta, que es el sujeto, y el predicado es lo que complementa, es roja. Se ha encerrado con color verde es porque es el núcleo del predicado. Viene a ser el verbo. La frase no tiene verbo. Carece de verbo conjugado. Por ejemplo, hola, enhorabuena. Criterio semántico. Las oraciones según la actitud del hablante. Tenemos oraciones interrogativas que plantean una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo cuido las plantas? Enunciativas que afirman o niegan algo. Por ejemplo, Rosa vive lejos. Exclamativa, expresan alegría o tristeza. Es decir, expresan emociones. Por ejemplo, qué feliz me siento. Exhortativas, expresan una orden o prohibición. También expresan un ruego. Por ejemplo, Rita cierra la puerta. Por favor, apoya este importante proyecto. Desiderativas. Expresan un deseo. Ojalá venga mi abuela. Y por último tenemos las oraciones dubitativas, que expresan duda. Por ejemplo, quizás vaya al teatro. También tenemos las oraciones imperativas, que expresan orden. Por ejemplo, sé parte del cambio. Ahora veremos lo que es el sintagma. El sintagma es la palabra o grupo de palabras que se unen alrededor de un núcleo. Clases según la naturaleza del núcleo. Tenemos sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma preposicional y sintagma adverbial. El sintagma nominal es el núcleo. El núcleo es un sustantivo, un pronombre o cualquier palabra que esté sustantivada. El sustantivo puede ir complementando por un determinante, un adjetivo o un sintagma preposicional. Por ejemplo, tenemos ahí el elefante azul. Tenemos también el sintagma preposicional, que está formado por una preposición y un sintagma nominal. Por ejemplo, con su prima. Tenemos también el sintagma verbal, que es el núcleo. El núcleo es un verbo. Puede ir solo o acompañado con otros sintagmas que lo complementen. Tenemos el sintagma adjetival. Es el conjunto de palabras cuyo núcleo es un adjetivo. Puede ir acompañado por un verbio o un adverbio, perdón, o un sintagma preposicional. Por ejemplo, loca por sus huesos. Los tolerantes, muy respetuosos, llenos de esperanza. El sintagma adverbial es el conjunto de palabras cuyo núcleo es un adverbio. Puede estar acompañado por otro adverbio por un sintagma preposicional.
Por ejemplo, loca por sus huesos. Ahora tenemos el sintagma adverbial, que es el conjunto de palabras cuyo núcleo es un adverbio y puede estar acompañado por otro adverbio o por un sintagma nominal. Por ejemplo, sorprendentemente bien o cerca de aquí. Tenemos también, según el criterio sintáctico, la clasificación de la oración según su estructura, que se analiza de acuerdo a la función que cumple cada palabra dentro de ella. Y según el criterio sintáctico puede ser unimembre o bimembre. La oración unimembre no se puede dividir en sujeto y en predicado. Carecen de sujeto. Por ejemplo, fuera, a las 3, buenas tardes, qué lindo día. Bimembres tienen dos sintagmas o dos elementos que son el sujeto y el predicado. Por ejemplo, Pedro llegó a las 3, mi hermana está muy cansada. Nos vemos en la siguiente clase. No olvidar enviar tus evidencias. Tú puedes lograrlo. Muy bien, alumnos. Gracias por la atención el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase y que tengan un buen día.